Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con la doctora Margarita Cabello Blanco, Procuradora General de la Nación. Doctora Margarita, muchas gracias. Sentimos que en usted y en el Ministerio Público hay demasiada preocupación por la situación de orden público que está viviendo el departamento del Cauca. ¿Cuál es su opinión, señora Procuradora? Yamid, nosotros venimos haciéndole seguimiento desde la Procuraduría General de la Nación y nuestro delegado de Derechos Humanos a la situación del Cauca. De hecho, los gremios y toda la ciudadanía nos pidieron que estuviéramos muy atentos y los ayudáramos en los problemas de seguridad del Cauca. Sin embargo, con la última situación planteada, ya vimos que no estamos encontrando, no estábamos observando soluciones reales y protección a los ciudadanos en el departamento del Cauca, lo cual nos ha generado una preocupación adicional y nos hizo pedirle y llamar a las autoridades encargadas de la seguridad en el Cauca, como son, y en el país además, como son el ministro de Defensa, el comandante de las Fuerzas Militares y el comandante de la Policía Nacional. ¿En qué sentido? En decirles en que está bien que se hagan puestos de mando unificados, en que está bien que se den órdenes y que se hagan reuniones con los ministros, con la gobernadora, con la Procuraduría, con la Defensoría, con Fiscalía, pero no se han logrado resultados y se requiere con urgencia una acción que llamamos nosotros conjunta e integral para el real restablecimiento de la problemática y las condiciones de seguridad del departamento del Cauca. Ellos son cabezas del sector y son los responsables de la seguridad territorial nacional y es imperativo, es obligatoriamente importante que se adopten todas las medidas necesarias para lograr ese objetivo. Y te cierro con algo. Es importante que entiendan que la seguridad ciudadana está en cabeza de los gobernadores y los alcaldes, eso es cierto. Y ellos ponen de su parte a través de unos planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana. Pero se les sale de las manos, nos lo han dicho. Alcaldes y gobernadores nos han dicho que se les sale de las manos la garantía de la seguridad de los ciudadanos en sus departamentos. Y por tanto, entra a jugar un papel muy importante los responsables de la seguridad, ya no ciudadana de los territorios, sino de la seguridad nacional. Ahí tiene que estar latente, pero inmediatamente actuando la seguridad nacional que está en cabeza de la fuerza pública en Colombia. Y resulta que no están sintiendo y no se está sintiendo en el Cauca la fuerza y la inminencia de un resultado rápido frente a las problemáticas de seguridad pública, no solo en el Cauca, sino en otras regiones del país. Pero a ver, señora Procuradora, digamos que ese es el diagnóstico del Ministerio Público, pero ¿cuál es la solución? Sí. ¿Qué es lo que usted llama acción conjunta? Lo que nos dicen es que hay toda una serie de protocolos para actuar cuando hay problemas de seguridad que se demoran en el tiempo. Y cuando viene la reacción es muy tarde frente al daño por los grupos ilegales, por toda esta conflictividad social que existe, y entonces llega tarde la resolución o la respuesta que se requiere. Nos dicen que no encuentran la efectividad de la fuerza pública a tiempo en el Cauca y que van y se sientan, hacen el puesto de mando unificado, conversan, dicen que se resolvió la situación y a los 2 días vuelve y ocurre la afectación al orden público. Por eso nosotros le hemos solicitado a la fuerza pública una información específica relacionada con todo esto de la seguridad para poder tomar una decisión más de fondo en ese sentido y estamos, como quien dice, trabajando bajo nuestra línea de misionalidad preventiva. ¿Qué le hemos pedido a la fuerza pública? Que nos digan qué plan de acción y de atención a las familias, por ejemplo, de intervención de la fuerza pública en el departamento del Cauca. ¿Cuál es el plan que tienen? Porque tiene que haber un plan de trabajo, una estrategia de intervención de las fuerzas militares en el departamento del Cauca. Y le estamos pidiendo a la fuerza pública que nos discrimine con claridad el número de efectivos destinados a esa región, las capacidades que serán enviadas para reforzar el pie de fuerza y no solo y apoyar a la policía, qué operaciones ofensivas están organizando. Es decir, que nos digan cuál es la estrategia para nosotros poder seguir haciendo
ese trabajo preventivo. Que nos informen, por ejemplo, también de una manera clara cuál es la coordinación que están realizando con las autoridades municipales y departamentales, porque esa es una de las quejas que nos dan, que hay falta de coordinación entre las autoridades nacionales y las autoridades territoriales. Y con esas explicaciones que estamos pidiéndoles, haremos un análisis de todo lo que nos van a decir que están haciendo y emitiremos nuestra cierre del preventivo, y en las manifestaciones sí nos dicen que está ocurriendo adecuadamente o en la necesidad de hacer un traslado para iniciar algunas actuaciones de carácter disciplinario. Pero vamos en lo preventivo diciéndoles, explíquennos, porque los alcaldes y gobernadores nos dicen que no hay conversación, cuáles son esos planes, cuál es la estrategia, qué están haciendo, porque no lo vemos y no lo conocemos. Pero señora procuradora, usted hizo esa solicitud hace varios días. ¿Ha recibido alguna respuesta? Aún no la hemos recibido. Estamos esperando. Nosotros les dimos unos días, lógicamente, porque es toda una información grande, para que nos entreguen la información. Una vez la tengamos, haremos las notificaciones y las informaciones correspondientes para ver hacia dónde iríamos desde el punto de vista de la actuación, ya sea disciplinaria o preventiva de la Procuraduría. Lo que me preocupa es que hoy recibimos, yo esta mañana tuve en mis manos el comunicado de la Federación de Departamentos, en donde siguen preocupados, no solamente en lo del Cauca, sino en otras regiones del país, en donde están manifestando exactamente lo mismo. No los escuchan, falta de coordinación, falta de estructura. La única respuesta, aquí tengo yo la carta, la única respuesta que han recibido una actitud de desconocimiento a las autoridades territoriales y locales y el rol de voceros institucionales que ellos tienen que dar ante sus regiones. Entonces, hay una descoordinación entre la estrategia de seguridad nacional que está a cargo de las autoridades nacionales con las estrategias de seguridad ciudadana que está a cargo de las autoridades territoriales. Y eso hay que solucionarlo. No hay una acción rápida por parte de la fuerza pública para solucionar la conflictividad de seguridad, no solo a nivel rural frente a los grupos ilegales, sino también, que es lo más grave y lo que siguen, pero la preocupación sigue igual, frente a la problemática de seguridad por bandas criminales de carácter urbano. Entonces, es decir, eso es lo que se está pidiendo, acción rápida. Es decir, pero mire, procuradora, tan grave es lo que usted está denunciando como grave es que las fuerzas militares no le hayan respondido. Este oficio fue a raíz de la problemática de causa del 13 de agosto, Yamit. Hay que ser, dentro de esa colaboración armónica de las instituciones, tenemos que entender que hay que darles unos días de espacio para que nos puedan dar toda la información, porque le estamos pidiendo toda la información relacionada con estrategias, con planes, con coordinaciones, con órdenes de remisión de grupos o de reforzamiento de la fuerza pública. Entonces, hoy es 15, estamos a la espera de la respuesta que estamos seguros nos las van a entregar para poder seguir rápidamente actuando, a ver cómo logramos como Ministerio Público intervenir para que haya esos acercamientos entre los gobernadores, los alcaldes y las autoridades nacionales y se busquen y se pacten y se conversen, se dialoguen las estrategias para eliminar los problemas tan graves de seguridad tanto urbana como rural. Pero todo indica, procuradora, yo no sé la información que usted tiene, que esto es narcotráfico, ¿no es verdad? Y es la vía al mar. Sí, y las luchas que hay entre diferentes grupos por territorio, bandas criminales, grupos ilegales al margen de la ley, empoderamiento, dicen algunos, en virtud de la posibilidad de esta política de paz total para mostrarse fuertes ante una sentada para negociación, para obtener, pues, lógicamente, una mejor negociación. Hay un conjunto de situaciones que están originando, pero dentro de ese conjunto de situaciones que están originando la inseguridad, tenemos que aceptar, porque es evidente la inconformidad ciudadana. Nosotros nos reunimos todas las semanas con los personeros, con los gobernadores, y nos dicen lo mismo. Hay una inconformidad ciudadana clara y evidente, y por lo tanto tenemos que aceptar que tiene que cambiar la estrategia o que tienen que sentarse a conversar para hacer una buena estrategia por parte de las autoridades, la fuerza pública encargada de la seguridad de los nacionales y coordinada con la
representantes territoriales de la seguridad ciudadana. Ahí se nota que tiene que faltar porque es evidente, repito, la inconformidad ciudadana a todo nivel frente a la situación de inseguridad. A propósito de eso, señora procuradora, ¿a usted qué le parece que cómo va frente a la misma denuncia que usted hace sobre la inconformidad ciudadana, cómo va la paz total? Señora doctora Margarita, Procuradora General de la Nación, ¿cómo va, en su opinión, la paz total? Lo que nos han dicho nuestros amigos personeros, nuestros gobernadores, en todo ese trabajo que hacemos en región, toda la semana estamos viajando a región, y lo dice la carta que firmó la opinión pública, el comunicado que firmó la opinión pública, la Federación Nacional de Departamentos, es que hay que analizar esa política de paz total y pedir que cumpla con el objetivo que tiene, que es el de la seguridad nacional y la seguridad territorial. Creo que la política de paz total está apenas en nacimiento, que están adecuando los procesos para hacerla efectiva. Dentro de esa política de paz total está generando un poco de angustia, incertidumbre en la ciudadanía, todos estos nombramientos de gestores de paz que para la gente del común preocupan por su posición de incumplimiento o de no acatamiento, que generan falta de credibilidad frente a la ciudadanía para que ellos sean los que van a hablar sobre la paz. Miramos que va avanzando el tema de los grupos ilegales de carácter político, que están avanzando en las conversaciones, pero sí, por la opinión general, que es la que nosotros recibimos, sí vemos que hay que darle una reestructuración y una mirada distinta a la política de paz total, porque en temas de seguridad no se ha visto todavía, y no lo digo yo como procuradora, sino que lo ratifican también toda la ciudadanía, los alcaldes, los gobernadores, los personeros. Hombre, que se tenga que renunciar del cargo un alcalde, que tengan que despachar desde otras regiones y no desde sus ciudades otros alcaldes, que existan hoy personeros amenazados, que haya lugares en donde el proceso electoral está en riesgo porque están pidiéndoles extorsiones a los que vayan a lanzarse a los candidatos, implica que algo no está marchando bien y que hay que hacer reajustes. Entonces, mire, procuradora, lo que uno ve desde el punto de vista del medio de comunicación es que la paz total, el gran propósito del gobierno del presidente Petro, pues está naufragando, porque por una parte el llamado Clan del Golfo ya ha dicho que no acepta la propuesta, y por la otra, funcionarias de tan alta designación como usted dice que hay que hacerle ajustes y hay que cambiar esa propuesta de paz total. ¿Para hacer qué, señora procuradora? Yamit, la paz hay que buscarla. En eso no creo que haya una persona en el país que no la quiera. Lograrla no es fácil. Lograrla no es fácil. El todo está en el cómo, ¿no es cierto? Y ese cómo, o sea, la forma como se puede lograr llegar a esa paz total sin afectar en el camino, o sea, no digamos sin afectar en el camino, sino disminuyendo al máximo los riesgos para que toda esta inseguridad no nos mate, es donde tenemos que ponerle el ojo y ponerle la atención. Entonces hay que manejar un equilibrio, porque los ciudadanos están mirando que la política de paz total no están viéndola en este momento con tranquilidad, creciendo los cultivos ilícitos, aumentando los grupos ilegales al margen de la ley, aumentando la criminalidad en todas partes. Entonces, la paz sí, pero no así, diría yo, para tratar de resumirlo. Entonces, como no ha dado resultados claros y todavía hay muchos problemas en este momento, hay que buscar cómo solucionarlo, cómo sea un proceso, ese proceso que sea adecuado y no termine generando más incertidumbre en la ciudadanía. Pero dice usted, la paz sí, pero no así. Entonces, ¿cómo, señora procuradora? Ahí está el punto, ahí está el punto. Yo no quiero, pues, entregar cómo creo yo que la es,
que puede hacer, uno tiene sus ideas. Lo que yo puedo decir es que como está haciendo en este año que llevamos, está generando confusión, temor, incertidumbre y mucha preocupación, sobre todo en los temas de seguridad. Entonces, estamos claros que algo no esté funcionando correctamente para llegar a esa finalidad que es la paz que todos queremos. ¿Cómo hacerlo? Hay que sentarse, escuchar a todo el mundo, escuchar a los gobernadores, escuchar a todos los sectores, buscar una estrategia, pero paralelamente ejerciendo como Estado de Derecho. Nosotros no podemos perder la institucionalidad. Y es lo que se está tratando de hacer. Lo que pasa es que apenas están mirando cuál es el camino adecuado. Independientemente de lo que se logre, tenemos que recordar siempre que el Estado de Derecho y la fuerza pública tiene que ejercer en las situaciones en que no se entregue esa seguridad y esa tranquilidad para el país. Entonces tenemos que estar buscando caminos, pero también mostrando que el país tiene fuerza y tiene autoridad para garantizar esa seguridad y tranquilidad, que es unas reglas claras que la Constitución le entrega a la fuerza pública de nuestro país. Señora Procuradora, mire, le ruego una respuesta concreta a esta pregunta que le voy a formular. ¿Usted cree posible que en Colombia haya paz total sin hablar con el narcotráfico? Con el narcotráfico y con las bandas criminales, de acuerdo a la ley 2272 o ley de paz total, hay que hablar de sometimiento. Y con los que son grupos de carácter político, grupos ilegales de carácter político, se hacen conversaciones. Son dos líneas distintas. En una es buscar reglas de sometimiento y en las otras es conversaciones para lograr esa paz. Esa es la línea que está estableciendo las leyes sobre paz total y sobre esas líneas hay que trabajar. Y siempre la fuerza pública, como institución del Estado, lista para actuar cuando ello deba hacerlo. Es decir, Procuradora, hablar pero no negociar. Establecer reglas para sometimiento para grupos criminales al margen de la ley o estructuras armadas criminales al margen de la ley que no son de carácter político. Con las que vienen con grupos ilegales de carácter político se puede conversar y dialogar para lograr acuerdos. Pero acá tienen que ser reglas claras de sometimiento para efectos de que también cedan en ese sentido. Pero acá es sometimiento, tiene que haber unas normas en donde ellos se les podrían dar algunos beneficios, pero siempre garantizando que van a cumplir y que van protegiendo a las víctimas, que son la esencia en los casos de las bandas criminales. Con los grupos de carácter político, ilegales de carácter político, sí se puede conversar y dialogar y llegar a procesos de paz. Es decir, esa es la regla, capitán. Esa es la regla. Señora Procuradora, si la comprendo bien. Primero, conversar con el narcotráfico sí, porque sin acuerdo con el narcotráfico no será posible la paz total. Y segundo, conversar con el narcotráfico, pero sobre la base de sometimiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, con los grupos ilegales de carácter político, como el ELN, por ejemplo, se puede conversar y dialogar para llegar a procesos de paz. Con las bandas criminales se puede conversar, pero expedir normas que le permitan someterse para efectos de que entren también a la paz. No sé si así quedó más claro. Queda muy claro. Por normas en que se tiene que establecer el sometimiento, por eso estaba en el Congreso una ley de sometimiento. Hay que expedir una ley en donde a través de esa ley ellos tendrán que aceptar las condiciones establecidas en esa ley para someterse, condiciones en donde les darán unos beneficios y unas expectativas para que puedan entregarse, porque también hay que dárselas a efectos de que logremos la paz con todos. Unos con procesos de acuerdo de paz, otros con sometimiento, de acuerdo a una ley que hay que expedir para eso. Pero Procuradora, el gobierno, a través del Ministerio de Justicia, ya presentó un proyecto de ley de sometimiento. Sí, claro, pero no ha salido. El proyecto de ley de sometimiento tiene que salir aprobado. Mientras tanto, es un proyecto, simplemente. Por eso, entonces, lo que usted pide para claridad jurídica de la nación es que el proyecto de ley presentado por el gobierno reciba trámite en el Congreso. Tiene que tramitarse y hay que estudiar. Nosotros criticamos algunos artículos de la ley de sometimiento. Hay que ver cómo sale ese proyecto de ley, cómo va a ser el contenido y si es un proyecto de ley que no daña a las víctimas, sino que hay un equilibrio de protección a las víctimas, seguramente pasará luego una discusión ante el Congreso.
pero ese proyecto está en el Congreso y no fue discutido en la legislatura pasada, o sea que tienen que volverlo a presentar, lógicamente, y no ha sido presentado nuevamente. Proyecto de ley contra el cual se opone radicalmente la Fiscalía General de la Nación. No, pero no es radicalmente, Yamit. Depende de cómo sea el contenido de esa ley de sometimiento, ¿no es cierto? Porque ni la Fiscalía, por lo que yo he visto, ni nosotros como Procuraduría nos oponemos a que se expida una ley de sometimiento. Nos oponemos de pronto a alguna norma de ese proyecto de ley que vaya en contra de la Constitución o en contra de la ley. Y nosotros nos toca hacer ese papel. A veces es molestoso y por eso no nos quieren mucho, pero es nuestro papel y tenemos que cumplirlo. Entonces, el proyecto de sometimiento puede presentarse. Lo que nosotros podemos, repito, ponernos es, hay que ver cuál es el contenido y qué es lo que van a darles de beneficios y sean unos beneficios que no dañen a las víctimas y que tampoco vayan en contra de la Constitución ni en contra de la ley. Es lo que habría que mirar ahí en esas normas cuando veamos el nuevo proyecto que se presente ante el Congreso, lógicamente. Quedo de acuerdo por ahora. Mire, pues la pregunta final. El señor presidente de la República anunció en las últimas horas que prepara la presentación al Congreso de un proyecto de reforma a la justicia, dentro del cual introducirá una reforma a la Procuraduría. ¿Usted conoce el proyecto? No lo conozco todavía, Yamit, pero es válido y es legal. El gobierno puede presentar proyectos de ley para reformar la Procuraduría. Ese proyecto de ley entrará al Congreso y el Congreso lo estudiará. Hay que mirar si ese proyecto de ley sigue las reglas de la Constitución Política de Colombia, lógicamente, y nosotros lo miraremos y en lo que estemos de acuerdo no tenemos problema, ejerceremos nuestro derecho democrático de oponernos en el Congreso y si llegáramos a perder en el sentido de que salga una ley que reforme la Procuraduría y que le quite competencias, nosotros, yo sí no voy a actuar igual que el presidente, nosotros acataremos la decisión de ese proyecto de ley validado, lógicamente, como siempre se ocurre, por la Corte Constitucional. Yo lo acataré, eso es parte de la democracia y hay que aceptarlo. Por ahora, las reglas están claras. Como usted, con lo que empezamos la entrevista el día de ayer. Hasta ahora las reglas son claras. La Procuraduría sigue manteniendo las competencias y el Consejo de Estado sigue revisando las decisiones de la Procuraduría, como siempre ha ocurrido con las mejoras o los cambios que le hizo la Corte Constitucional. Eso es lo cierto en este momento. Lo demás que digan, Yamit, cualquier persona, gobierno, lo que quieras, se están saliendo del marco constitucional y del marco del respeto a la democracia en nuestro país. Créeme que eso es lo correcto. Pero entonces, como usted seguramente intervendrá en las discusiones del Congreso del proyecto de reforma a la justicia, ¿usted qué quiere o qué desea o qué le parece conveniente que se le reforme a la Procuraduría? Hay muchas cosas en el trámite, Yamit. Por ejemplo, la Procuraduría necesita reforzarse en muchos de sus ámbitos preventivos. Yo reforzaría la parte preventiva de la Procuraduría, porque en esa parte de nuestra misionalidad constitucional nosotros le ahorramos al país no millones, sino billones de pesos. En cada licitación pública que nosotros intervenimos en la mesa de trabajo preventivo que hacemos, evitamos que el erario público coja para una línea distinta a la que debe coger y evitamos que se incurra el respectivo servidor público en una infracción disciplinaria. Lo que sí yo creo que no, lo que yo sí defendería es que en un país como el nuestro, donde la corrupción es rampante y sonante, quitarle a la Procuraduría la facultad de poder sancionar a funcionarios de elección popular sería un error craso para el futuro de nuestro país, porque sería generar una impunidad y una libertad de despilfarro y de robo al erario público por parte de muchos funcionarios, servidores públicos de elección popular. Gracias a Dios no son todos, y eso quedaría al garete y sería peligrosísimo para el país asumir una posición en donde la Procuraduría no pudiera hacerlo. Eso es lo que yo estoy defendiendo, evitar la impunidad en este país. Señora doctora Margarita Cabello Blanco, Procuradora General de la Nación, muchas gracias por haber aceptado estas dos entrevistas. Ha sido usted muy amable, doctora Margarita. Gracias, Yamit. Un gran abrazo. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía. Y les invito a que continúen aquí en Noticentro 1.